Amigos de la calidad, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo encuentro para conversar un poco sobre inmunohematología, control de calidad, en los aspectos generales o los aspectos básicos, la generalidad. Evidentemente, cuando uno habla de control de calidad, casi siempre es conveniente realizar talleres para ir a lo técnico, a lo muy específico. Hoy día vamos a conversar sobre control de calidad en inmunohematología. Y bueno, sin más, empecemos. A ver, déjenme ver acá. Bueno, en la parte introductoria me gustaría decir que el laboratorio de inmunohematología es un laboratorio ubicado en los bancos de sangre, tipo 1 o tipo 2, de mediana o baja complejidad o los de alta complejidad. Evidentemente, los resultados que se reportan en este laboratorio son sumamente importantes, críticos y que determinan el éxito o no de una transfusión. Porque evidentemente este laboratorio se encarga justamente de hacer la compatibilidad de dos tejidos que se van a unir, similar a un trasplante, en el paciente. Entonces, hablar de la calidad y seguridad del componente, del hemocomponente, es sumamente vital para el éxito de esta terapia, ¿no? Bueno, entonces, apuntar hacia el tema de calidad es un tema crucial en la seguridad del paciente. Y el éxito que pueda tener un banco de sangre al entregar un producto de alta calidad fundamentalmente se basa en gran parte en los resultados de este laboratorio. Cuando uno va a administrar un laboratorio de este tipo, tiene diferentes fases para poder tener una buena competencia, un buen desempeño. Y cuando hablamos de control de calidad, que es lo que hoy día vamos a conversar, debemos recordar que es una parte de un proceso llamado gestión, ¿no? Nosotros en un servicio gestionamos la producción, pues gestionamos la calidad y la seguridad. Esto último está muy asociado a calidad y ya se está hablando de que están en un mismo proceso, la gestión de la calidad y seguridad. Y bueno, cuando uno planifica, evidentemente tiene diferentes planes en un laboratorio de este tipo. Y este laboratorio pertenece a un banco de sangre. Entonces, normalmente depende y está alineado a los planes del banco de sangre. En esa planificación se responde la pregunta de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, dónde. Ahí se coloca. Después viene la organización. En un banco de sangre existe una organización, bueno, la dirección y al final el control. Entonces, cuando hablamos de control, es lo que se hace al último de un proceso llamado administración. Y el control, pues justamente se encarga de medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que las metas se hayan cumplido, ¿no? Entonces, hay una parte importante ahí a la cual vamos a regresar. Bueno, y cuando hablamos de planificación, nos tiene que quedar claro dentro del laboratorio de inmunohematología que existen algunos planes que tenemos que tener. No solamente el plan operativo, es cómo vamos a hacer los análisis, sino el plan estratégico que está evidentemente realizado o elaborado por la alta dirección, con la ayuda, por supuesto, del comité de gestión. Y a veces esto incluye a toda la organización, como debería hacerse. Y hay una parte importante del plan estratégico que es justamente cuáles son no solamente los valores, los principios, la visión y la misión, las políticas, etcétera. Nos interesa mucho es que en este plan, en el plan estratégico, se establecen los requisitos de la calidad de manera indirecta, no técnicamente, sino desde el punto de vista de gestión. Se establece qué tanta calidad vamos a
colocar o vamos a implementar en nuestro laboratorio y que de acuerdo a eso, evidentemente, vamos a invertir recursos. Podemos tener procesos, por ejemplo, manuales o semiautomatizados o automatizados. Y esas decisiones se toman acá, cuando uno va hacia una visión, establece una visión y uno establece que quiero tener esta tecnología, quiero llegar a estos objetivos, de repente quiero hacer un banco de sangre acreditado, o que quiero empezar a entregar hemocomponentes con determinados procesos analíticos de alta tecnología, ¿no? Entonces, es en este punto en el cual el primer plan que nosotros nos tomamos en cuenta para hacer un control de calidad es el plan estratégico. Después viene la parte de producción, que evidentemente es el plan operativo, el plan de capacitación. Existen muchos planes. Uno de ellos es justamente el plan de calidad. Acá les pongo dos ejemplos de dos hospitales acá en Lima. Bueno, que publican su su documento técnico, plan anual de calidad de los bancos de sangre, dos de los más importantes acá en Lima. Entonces son documentos de gestión. Luego que uno planifica, evidentemente tiene que tener una organización. Y en esta organización tenemos que tomar en cuenta que, pues, acá está el laboratorio de inmunohematología. Y este laboratorio de inmunohematología está relacionado a otros procesos. Evidentemente, para que funcione, tiene que necesitar recursos. Entonces, existen recursos que van a fluir en un flujo de procesos, de logística, almacén, y de ahí vienen hacia el laboratorio de inmunología. También necesitamos mantenimiento de los equipos. También tenemos, evidentemente, aspectos de la dirección y de calidad. Justamente ahí es donde estamos empezando a trabajar este tema. Entonces, existen diferentes elementos que contribuyen hacia el laboratorio de inmunohematología. Como sabemos, en un proceso de gestión, mientras más recursos de calidad coloquemos hacia el proceso, evidentemente el producto del proceso, que serían en este caso los resultados del laboratorio de inmunohematología, van a tener más calidad. Contrariamente, si no damos los recursos necesarios o establecemos requisitos de calidad de bajo nivel, los resultados no van a ascender de tan alta calidad, ¿no? Esto tiene lógica. Y evidentemente el cliente, hay que tener en cuenta eso, el cliente del laboratorio de inmunohematología, para este mapa de procesos, cada banco de sangre se organiza a su manera, será la preparación de hemocomponentes, ¿no? Algunos podrán tener un plan, un mapa de procesos diferentes, una organización diferente, pero fundamentalmente este sería propiamente el proceso. Este proceso llamado laboratorio de inmunohematología tendrá una producción, es decir, una cantidad de resultados que se obtienen, y lo que vamos a hablar hoy día es de los resultados, de la calidad y la seguridad de estos resultados de laboratorio, ¿no? Bueno, en el tema de dirección, debemos recordar de que una organización correcta basada en gestión por procesos explica de que existe una subdirección administrativa, una subdirección asistencial, es decir, hay dos columnas vertebrales, bueno, dos columnas que están ahí soportando el tema que está dirigido por la dirección, y que existe un elemento importante que, como ustedes lo ven, es la gerencia de calidad, que también lo podríamos nombrar el área de calidad, la jefatura de calidad, el departamento de calidad, dependerá de la nomenclatura y de la envergadura del banco de sangre. Pero fundamentalmente es importante decir de que calidad tiene que estar no asociado a ninguno de estos tres elementos en azul, ni a la dirección, ni a la área administrativa, ni a la parte asistencial o técnica. Calidad debe estar por fuera de esto, en esta forma de dirigir un banco de sangre, de tal forma que tenga digamos, un ámbito transversal a toda la organización. Eso es saludable, desde el punto de vista de que mantiene una autonomía frente a esta forma de trabajar. Ahora, evidentemente, cuando hablamos ya de gestión de calidad, es un tema amplio que abarca toda la organización,
Pero control de calidad es un tema más chico que está dentro de la gestión. Para ubicarnos un poco, diríamos lo siguiente, en un banco de sangre, un sistema de salud, no importa el tamaño o la envergadura o los subprocesos que pueda tener, siempre existen procesos visionales y procesos misionales. Los procesos visionales son evidentemente los que se encargan de hacer que lleguemos a la visión, y normalmente está asociado a las jefaturas. Entonces ahí tenemos al director del laboratorio, ahí tenemos la gestión de la producción, como decía hace un momento, y a la gestión de la calidad y la seguridad. Normalmente en estos procesos se planifica y se organiza, que es lo que hemos estado hablando. Y en los procesos misionales, se empieza a hablar ya cosas más técnicas, en el caso de este laboratorio, sobre el rendimiento, cuántos resultados voy obteniendo, cuántas muestras van llegando, la eficiencia y la eficacia con la cual voy trabajando. Ahí también se empieza a hacer el tema de los procesos analíticos, ¿no? La dirección a través normalmente de los profesionales de más experiencia, que tienen las coordinaciones o las jefaturas incluso de laboratorio de inmunohematología, y aparece el tema de control, ¿no? En ese tema de control, evidentemente, está el control de calidad, ¿no? Bueno, ¿y qué es el control de calidad? Bueno, fundamentalmente, el control de calidad, según la ISO 8402, que es parte de la 9000, de la familia de la 9000, tenemos que son las técnicas operacionales y actividades que se usan para cumplir con los requisitos de calidad. Y hablábamos al inicio de que el requisito de calidad lo da la dirección a través de un documento denominado plan estratégico, y que fundamentalmente apunta hacia qué tipo de banco de sangre queremos ser, y por supuesto el laboratorio de inmunohematología tiene que estar asociado a esta visión, ¿no? Bueno, entonces el control de calidad fundamentalmente tiene 3 elementos. Eso depende ya del estilo de cada escuela de gestión y control de calidad. Acá tomamos en cuenta, primero, que lo básico es que tengamos un servicio analítico, preanalítico y posanalítico, un laboratorio, con buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Basado en el deber ser, en hacer bien las cosas. Y esto es fundamental decirlo, que el principal recurso de un laboratorio es el recurso humano. Por lo tanto, cuando el recurso humano, a pesar de las posibles inconvenientes de tecnología, infraestructura, equipamiento, etcétera, que pueda tener, si es un recurso humano que cumple con buenas prácticas de laboratorio, que es responsable y tiene un sentido ético y entiende fundamentalmente la importancia de lo que está haciendo, entonces es un buen laboratorio, a pesar de las limitaciones que pueda tener. Sin embargo, si tenemos un laboratorio que tiene toda la envergadura, tiene la infraestructura ideal, un equipamiento, digamos, de última tecnología, pero que no tiene estas buenas prácticas de laboratorio, entonces la calidad se viene afectada, se viene amenazada por justamente malas prácticas de laboratorio. Lo primero que entonces uno hace en control de calidad es justamente controlar esas buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Después, según las normas, en la mayoría de países se establece en las normas que exista un control interno, ¿sí? Y un control externo. Evidentemente, estos 3 elementos representan el control de calidad. Pero ojo, este control de calidad no está asociado necesariamente o estrictamente, o no está solamente localizado en el área analítica. También debe considerarse las otras 2 áreas, la pre y la posanalítica, ¿sí? Entonces, como ven, el control de calidad abarca, no solamente se trata de pasar controles, ¿sí? Y decir que si pasé el control y salió bien, ya garantizo la calidad, ya controlé la calidad de todo el proceso, porque efectivamente el proceso no solamente consta de hacer análisis, consta también por ejemplo, de la preanalítica y de las condiciones con que llegue esta muestra, y también significa todo lo que viene en la posanalítica, e incluso en la área de la dirección, incluso en los procesos de apoyo. Control de calidad debe entenderse como un proceso en el cual controla la calidad de los subprocesos del laboratorio, porque todos impactan directamente sobre los resultados.
Revisando la literatura, pues debo felicitar a Chile, que tiene una muy buena documentación, ¿sí? Existen, como dije, varias escuelas, y bueno, acá encontramos justamente en el Departamento de Laboratorios Biomédicos de su Instituto de Salud Pública, unas, guías, ¿no? Algunas recomendaciones que ellos entregan a su país y que a buena hora son tomados por muchos países como una referencia para establecer lo propio. Aquí habla del aseguramiento de la calidad en inmunohematología y justamente hace este esquema interesante en el cual, por supuesto, tiene que hablar de la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Y como ven, en la fase preanalítica habla de la obtención de la muestra, del transporte de la muestra, la recepción en el laboratorio de la muestra y la preparación, preanálisis y almacenamiento de la muestra. Estas condiciones están asociados, como siempre, a una ISO. Y entonces encontramos en banco de sangre que existen una ISO para laboratorio clínico, no hay una ISO para banco de sangre, que es un servicio bastante diferente. Y existen acreditaciones relacionadas a sociedades científicas, ¿no? Entonces, cuando uno establece el plan de calidad de un laboratorio de este tipo, encuentra varios modelos que hay que tomar en cuenta. Evidentemente, de acuerdo a su complejidad, a los recursos que puede obtener, al plan estratégico que tiene la dirección, uno como calidad, que es un área, como dije, diferente, pues tiene que ir adecuándose un poco, cumpliendo por supuesto las normativas nacionales. Considerando esto y considerando la ISO, podemos decir, en la fase preanalítica, por ejemplo, acá en Perú tenemos una ISO que es la norma técnica peruana, ISO 15189, que no es otra cosa que una revisión en el 2014 de la versión del 2012, que habla de, por ejemplo, los procesos preanálisis, ¿no? Que son procedimientos e información de las actividades de preanálisis para asegurar la validez, ¿no? La validez de los resultados de análisis. Esa es una primera generalidad. Y que debe tener procedimientos, ¿no? Entonces ahí empezamos en las coincidencias, en que todo lo que se hace en un laboratorio debe estar por escrito, ¿sí? Y que debe haber un procedimiento para cada cosa. Y este procedimiento, que tiene evidentemente partes, fundamentalmente es un documento que tiene una entrada y una salida, y en ese procedimiento describe una serie de acciones ordenadas, estandarizadas, para procesar algo, un procedimiento, que tiene algoritmos, que tiene indicadores, que tiene responsabilidades, ¿sí? Es todo un documento en el cual describe propiamente lo que hay que hacer. En este caso, ambos solicitan, ¿sí? En todas las literaturas que van a encontrar, solicitan que en la fase preanalítica, perdón, debe haber un procedimiento de estas actividades. Entonces encontramos un procedimiento de lo que se hace en la fase preanalítica, ¿no? En los cuales se toma en cuenta en común algunas condiciones. Primero, en esta ISO habla de la información para los pacientes usuarios, casi que no aplica en este laboratorio de inmunohematología porque no atiende directamente a los pacientes, ¿no? Pero evidentemente el banco de sangre debería tener instrucciones para la preparación del paciente, para la toma de muestra, por supuesto, ¿sí? Y algunas condiciones previas, el tipo de recipiente, procedimientos propios preanalíticos que no están relacionados directamente a la inmunohematología, pero evidentemente se tiene que estar controlado que esto se está cumpliendo, ¿no? En el banco de sangre. Bueno, uno de los elementos, por ejemplo, coincidentemente con banco de sangre, sería que los criterios del laboratorio para la aceptación y rechazo de muestra, por lo tanto, tiene que haber criterios en este procedimiento, debe figurar los criterios para aceptar o rechazar una muestra, ¿no? Y que evidentemente si hay un rechazo, podría haber un reclamo, podría haber una queja, podría haber una no conformidad. Eso también se tiene que tomar en cuenta al momento de la fase preanalítica. Otro de los elementos importantes es la información del formulario de solicitud, considerando de que la muestra tiene los derechos del paciente.
Por lo tanto, una condición ISO es que en todo momento la muestra tenga una trazabilidad, que el dueño de la muestra, en este caso el paciente, tiene el derecho de saber dónde está su muestra, si está esperando ser procesada, si está procesándose, si está ya procesada y conservada, si está eliminada. Ese derecho es universal. Y, por supuesto, cuando uno admite una muestra a un laboratorio, tiene que haber una solicitud de este análisis que se está intentando, se está solicitando al laboratorio, ¿no? En esta solicitud, en este documento que debe cumplir las normativas, pues tiene que estar, por supuesto, identificado el paciente, su género, bueno, su fecha de nacimiento, una serie de datos que son importantes para la trazabilidad de la muestra, ¿no? También existen otros elementos en la manipulación de la muestra, en las condiciones previas a la toma de muestra, las instrucciones que hay que darle. Esto es fundamentalmente para el laboratorio clínico. Pero algo coincidente en banco de sangre es las instrucciones para las actividades de toma de muestra, en donde cómo es que se deben rotular estas muestras, cómo es que se registra la identidad del que toma la muestra, las instrucciones para las condiciones apropiadas de almacenamiento de estas muestras. Evidentemente no se toma una muestra y se procesa, sino que tienen que almacenar para probablemente procesarlo por lotes o por turnos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar descrito en estos documentos de gestión. También en algunos casos se transportan las muestras, algunos bancos de sangre tienen una unidad satélite para la toma de muestras, se hacen campañas de donación voluntaria, se tienen a veces bancos de sangre satélites tipo 1 que toman muestras y se envían a los bancos de sangre tipo 2, y cada vez en el mundo se está haciendo más hincapié en las buenas prácticas, no solo de almacenamiento, sino también de transporte y distribución de muestras, ¿no? Entonces ya han aparecido algunos ISOs, algunas estandarizaciones y algunos requisitos gubernamentales en cada país para que esto se mejore. Por supuesto que una muestra, evidentemente, no solamente tiene los derechos del paciente que hablaba, sino también que se considera pues un riesgo biológico hacia las personas que están fuera del hospital, ¿no? Porque estas muestras se suelen transportar de esta manera. Entonces, los recipientes, el triple empaque y todas las buenas prácticas de transporte y distribución tienen que ser tomadas en este punto de transporte de toma de muestra, de la muestra, perdón. Todo esto es fase preanalítica, por supuesto. Y, por ejemplo, la ISO, la 15189, dice que debemos tener un procedimiento documentado para hacer seguimiento de las muestras y asegurar que éstas se transportan de manera adecuada, ¿no? Bueno, una vez que llegan las muestras al laboratorio, por supuesto que tendrán también que existir procedimientos para recibir la muestra, para evaluar la cadena de frío, por ejemplo, para evaluar la estabilidad o las condiciones de la muestra, tener un procedimiento de cómo es que se evalúan y cuáles son los requisitos de aceptación o rechazo, un registro de los rechazos y cómo se va a manejar este tema. Si hay que pedir una nueva muestra, cosa negada, se puede obtener de la unidad de sangre, bueno, esto se tiene que documentar, por supuesto, en continuidad o en concordancia con la reglamentación o del Banco de Sangre o de la Nación, porque también existen normas al respecto. No todos los países lo tienen, pero fundamentalmente los que lo tienen hablan sobre que estas muestras sean trazables, que no vaya a ser que sean de otro paciente, que estén rotuladas bajo un criterio establecido, con algunos datos obligatorios, ¿no? Y que cuando se rechazan, pues exista un documento por el cual se pueda hacer un seguimiento para evitar no solamente seguir rechazando muestras, disminuir la frecuencia de rechazos, sino también para tomar las medidas del caso que se rechace, ¿no? Bueno, entonces todo esto son la fase preanalítica. Hay que recordar también que dentro de esta fase preanalítica no solamente se está recepcionando muestras de los donantes, ¿no? O de los postulantes a veces, sino también de los receptores. Estos receptores normalmente se toman muestras de manera urgente, se toman muestras a veces en unidades de cuidados intensivos o de sala de operaciones o de emergencia,
o a veces en campañas, ¿no? Cuando existen accidentes y uno atiende, la muestra viene en una ambulancia, y existen muchas situaciones al respecto y casi todas estas son muestras urgentes. Entonces, esto también tiene que tomarse en cuenta porque los principales errores justamente se dan en estos momentos críticos en los cuales se saltan pasos dentro de un procedimiento, ¿no? Por el apuro, por salvar la vida, muchas veces uno puede confundir muestras, ¿no? Un accidente de 6, 7 personas, podrían llegar muestras mal rotuladas o no rotuladas, y a memoria, este tubo es de tal persona o este tubo es del otro. Entonces hay que ser muy estrictos en estos procesos preanálisis, sobre todo de recepción de muestras, ¿no? Todas, como dice aquí, todas las muestras tienen que ser trazadas inequívocamente, ¿no? Porque esto es sumamente importante. Bueno, a ver, voy a activar aquí un lapicito, que ojalá me salga bien. Esta parte es importante, ¿sí? Bueno. Bueno, y la preparación y almacenamiento de la muestra, como lo decía hace un momento, es también una parte importante. Entonces, para resumir esta fase del control, uno está dedicado no a la producción, uno no está haciendo el análisis, usted está dejando que el personal que procesa las pruebas haga su propio control, haga sus propios controles de calidad. El de que hace gestión de calidad o el que hace control de calidad no es el que pasa los controles en todas las áreas del banco de sangre, no es el que pasa los controles en inmunoserología, en inmunematología, en el hematocrito, en el grupo, no. Él es el que vela por la calidad y hace control de calidad. Entonces, lo tiene que tomar en cuenta esta lista de verificación cuando quiere evaluar la calidad y quiere hacer control de calidad en la fase preanalítica. Primero es verificar que el formulario de solicitud de exámenes se ajuste a la normativa vigente. Esto sería una primera condición que uno tiene que hacer que se cumpla. Verificar que el uso de los reactivos estén en buenas condiciones, ¿no? Supervisar que el estado de las muestras estén en buenas condiciones también. Uno va mirando cómo están entrando las muestras. Verificar que el equipamiento se encuentre en buenas condiciones. Uno tiene que ver cómo están gestionando los equipos, ¿sí? Verificar que el recurso humano es competente, que no haya habido un cambio de turno y entre una persona que no tiene capacitación, que no ha hecho el curso para el equipo, por ejemplo, que no tenga sus especialidades, que no tenga experiencia, o que simplemente está cubriendo horas. A veces, con alguna frecuencia, se llama personal que no está involucrado en el laboratorio, y que, bueno, por un cambio de turno uno parcha, o a veces llama del laboratorio una persona, y esto genera errores. Justamente se debe controlar que el recurso humano sea competente y esté disponible, ¿no? Tampoco vale entrar al turno y después tratar de hacer un trámite, ir al banco saliéndose de su turno para hacer dos cosas a la vez. El que está en inmunematología tiene que tener disponibilidad según lo contratado. Verificar que no existen cambios en los procedimientos. Esto también a veces sucede, que puede haber algunos cambios de algún tipo de reactivo, o peor aún, de algunos calibradores o de algunos elementos que alteran el flujo entonces del procedimiento analítico, del método. Entonces, esto también es importante, y también verificar que no existan desvíos en los registros e indicadores de la corrida anterior, porque justamente cuando uno hace una corrida analítica, pues tiene que apuntar evidentemente todos estos elementos. Entonces, todo esto de acá es a lo que considera en la mayoría de modelos de control de calidad como la fase preanalítica, ¿no? O sea, estamos listos para hacer el análisis. Evidentemente, no está la toma de muestra, porque el laboratorio de inmunematología es parte de un área o de un proceso llamado banco de sangre, en el cual ya se toman las muestras en otro lado. Bueno, entonces pasemos a la fase analítica. Bueno, en la fase analítica está justamente el procesamiento de análisis y el control de calidad interno y externo, que es lo clásico que uno ve en estos casos, y vamos a abordarlos de lleno, ¿no?
¿Qué se deben controlar en esta fase analítica? Primero, los reactivos, ¿sí? Bueno, ahí es donde se hace más incidencia, ahí es donde se tiene que tener más cuidado, porque justamente de los reactivos, también de la manera como los usamos y de la tecnología, en este caso el equipamiento, y de la calidad de la muestra, estos 4 elementos más el recurso humano son lo que determinan la calidad de un proceso analítico, de un método. Bueno, cuando uno mira evidentemente los reactivos, va a encontrar diferentes elementos que tiene que ir registrando. Bueno, evidentemente hay varios procedimientos que hay que hacer. Uno de ellos es tener mucho cuidado con estos aspectos, en donde uno tiene que ir viendo el número de referencia, ¿sí? Este es el código del producto, el nombre del producto, el número o instructivo en este caso del producto. Esta parte es bastante importante, leer el instructivo. Normalmente el personal que trabaja en un laboratorio tiene pereza de leer todo el instructivo, lee solamente la parte operacional, cuánto hay que hacer, cuánto tiempo esperar, cuánto tiempo o qué mezclar A con B, etcétera, y no lee pues todo el instructivo. En realidad, este es un error que hay que controlar también, que se lea todo el instructivo porque existen alguna información importante y relevante en el tema de los que no suelen ser visitados cuando uno revisa el instructivo. Es una parte importante, sobre todo para los que hacemos control de calidad, ver la parte de desempeño, ¿no? O de control de calidad del reactivo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, deberíamos tener un certificado de análisis. Evidentemente, un instructivo o inserto, como quieran decirle, es un documento, es un resumen de un master file de 300 o 400 hojas, hacen un resumen de 1 o 2 hojas, y que esta es la que normalmente una ISO o alguna acreditación indica de que todo lo que está ahí es válido, que es cierto, ¿no? Y ahí viene la certificación. Sin embargo, es muy difícil tener pues, un instructivo para cada lote, entonces hay un instructivo o inserto para todos los lotes, y esto es algo general. Por lo tanto, cuando uno recibe un reactivo, debe estar acompañado con el certificado de análisis del lote, que no es otra cosa que el análisis del control de calidad del fabricante, que tiene su departamento de control de calidad, para evaluar ese lote y hace algunos ensayos y firma, indicando que ese lote, que en este caso, a ver cuál sería el lote, en este ejemplo que hemos colocado acá, aquí está el lote, está correctamente verificado por este departamento de control de calidad. Entonces, este certificado de análisis debe acompañarse siempre con el producto o con el reactivo, ¿no? Y bueno, también la fecha de caducidad, por supuesto, quién es el fabricante, el número de identificación. Todos estos elementos se tienen que ir registrando en un control de lote. Es una de las primeras cosas que uno hace con los reactivos. Debo recordar que aquí en esta parte, otra vez regresamos al mapa de procesos, debemos considerar la calidad, sobre todo en inmunematología, la calidad de la conservación en el almacenamiento, que también están almacenando los reactivos, que también se está comprando los reactivos, a veces los compran con periodos de vigencia muy cortos, evaluar también la cadena de distribución, la cadena de frío, la competencia técnica del personal que maneja estos elementos administrativos o de apoyo, y cómo esto puede afectar justamente a nuestro laboratorio. Es más, dentro de nuestro laboratorio también a veces tenemos conservados los reactivos, y no lo estamos haciendo de lo mejor, porque esos conservadores no son adecuados para un banco de sangre. Entonces, las buenas prácticas de almacenamiento y distribución vuelven a ser parte crucial cuando hablamos de reactivos, ¿no? Y eso se va a notar claramente en el desempeño cuando pasemos los controles. Entonces, decía que cada uno tiene diferentes requisitos, pero ya se están estandarizando. Acá vemos una estandarización de las especificaciones técnicas mínimas para los reactivos de inmunematología. Y, a ver, coloco la pantalla que me está tapando. Ya, ahí.
Y bueno, vemos el reactivo, bueno, los sueros, los sueros de clasificación, los glóbulos rojos que uno prepara, los paneles, que evidentemente tienen que ser adquiridos por el laboratorio, los antisueros, ¿no? Y todos ellos tienen, pues, parámetros medibles como la especificidad, la potencia y la avidez. Son elementos que nosotros ya conocemos cómo se miden. Y si no lo conocemos, pues es muy fácil porque debería, y esto sí es una parte importante, debería figurar en el inserto, ¿sí? Y si no figura en el inserto, que no es otra cosa, como vuelvo a decir, un resumen de un trabajo bibliográfico, una biografía, es un trabajo de investigación, ¿sí? Eh, Esta monografía que se presenta indica cómo es que se hace todo esto para el fabricante. Entonces, un elemento importante a decir es que estos modelos de cómo se mide la especificidad, la potencia y la avidez y otros elementos más, como la sensibilidad, por ejemplo, eh, la precisión, ¿no? Hay diferentes elementos la reproducibilidad, todo esto está en los insertos. Ahora, si no los tenemos, también existen guías. Acá nuevamente hago mención de una guía en la cual nos va indicando cómo es que se pueden hacer estas evaluaciones. Pero por ejemplo, acá nos menciona que las especificaciones mínimas son estas que vemos acá, ¿no? Que tengan una especificidad del 100%, por supuesto, porque de esto dependen los resultados, que tenga una potencia mínima según algunas diluciones y que tenga una avidez en general expresada en tiempo, ¿no? Para decir que estas son reactivos adecuados para la inmunohematología. Entonces, entrando un poco al detalle, no mucho, pero entrando un poco al detalle, diremos que, por ejemplo, para el grupo sanguíneo existen algunos elementos ya estandarizados, ¿no? Primero, antes hablábamos en cruces y no hablábamos de un puntaje o un score. Posteriormente aparece este tema y ya podemos hacer una equivalencia entre que 4 cruces son un puntaje de 12, de 2 cruces 8 y así, media cruz sería 2. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a que es en tubo o microplaca, o también si es una glutatión en gel, se puede establecer intensidad de reacción o puntaje o score, ¿no? Y entonces este es un elemento importante. Evidentemente esto se tiene que ir acostumbrando cuando uno lo hace manualmente, tiene que acostumbrar el ojo a que la diferencia entre 3 y 4 cruces, entre media cruz y una cruz, que son fundamentalmente en donde a veces tenemos alguna dificultad. O bueno, cuando ya es automatizado, evidentemente esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Eso va a depender de la tecnología que tengamos. Otro de los elementos importantes a revisar es la interpretación en la asignación de grupos sanguíneos, esto ya también lo conocemos. Todo esto es la base para que cuando nosotros pasemos los controles sepamos que justamente estamos bien o no estamos bien, porque de acuerdo a los resultados del pasar un material de control, es que nosotros determinamos eso. ¿Y qué es el control de calidad interno entonces en grupo sanguíneo? Bueno, fundamentalmente se hace control de calidad interno en varios momentos. Los principios del control de calidad dice que uno debe pasar un control de calidad interno con la idea de evaluar la reproducibilidad o evaluar la precisión del método. Evidentemente, esto está evaluando transversalmente no solamente al reactivo, también al operador, también al equipamiento, al material. Y evidentemente los controles internos son materiales que se sabe el resultado, es decir, tiene que salir como nuestro procedimiento de control dice que debe salir, ¿no? Y en este caso nos dice que con cada serie de clasificación o en cada corrida analítica, dicho sea de paso, se debe correr sueros y glóbulos rojos testigos. Y con cada nuevo lote de reactivos se tiene que revisar algunos elementos, como por ejemplo la especificidad, la potencia, la avidez, ¿no? Y evidentemente cuando se cambia la tecnología, como nos manda siempre el control de calidad, usted intente en la medida posible exija de que se haga una correlación de métodos con el método antiguo y el nuevo método. Entonces usted no abandone el último método para recién adquirir el nuevo, sino más bien mantenga durante un tiempo prolongado, si es posible 40 días,
superponiendo los resultados de la misma muestra para los dos métodos, ya una correlación, ¿no? Una correlación básica, lineal, fácil, para que una muestra sea analizada por los dos y encontremos de que efectivamente el cambio de nueva tecnología o el procedimiento no afecta el desempeño o los resultados obtenidos, ¿no? Y como estos resultados, pues evidentemente son cualitativos, en donde no dice compatible, no compatible, es o no es, tiene que ser una coincidencia del 100%, ¿no? Bueno, entonces aquí nos dice, por ejemplo, que con cada nuevo lote reactivo y cada nueva técnica se obtienen diferentes elementos. El anti-A, evidentemente, tiene que reaccionar positivo con los globos rojos A que uno mismo ha fabricado, y tiene que haber una reacción negativa con los globos rojos B y O, ¿no? Y así el anti-B hace lo mismo. También tomar en cuenta de que uno de los elementos que hay que colocar en este procedimiento de control interno es las inspecciones visuales, o llamadas organolépticas, de la etiqueta, ¿sí? Uno tiene que tomar en cuenta, tiene que estar con todos los sentidos puestos cuando uno va a hacer el control de calidad, pues las etiquetas sean las correctas. A veces queda un frasco ya, vamos a decirlo así, un frasco a medio uso, que ya está vencido, guardado en algún lugar, y por alguna razón alguien, el de limpieza o alguien lo recoge y lo pone en la mesa, y eso termina otra vez en la refrigeradora, en donde uno guarda el reactivo que está en uso. Entonces, a tomar mucho en cuenta, siempre fijarse en las etiquetas y en los insertos del producto para ver todas las características propias, sobre todo de control de calidad, ¿no? Ahora, cuando toca hacer las pruebas de especificidad, pues la recomendación es hacerlo por dos, ¿no? Hacerlo dos veces, como ven acá en esta tabla, ¿sí? Hágalo dos veces usted las pruebas del glóbulos rojos, con glóbulos rojos A, con glóbulos rojos B, con glóbulos rojos AB y 0, o no se debe utilizar 0, se debe utilizar O, ¿sí? Y hágalo dos veces y evidentemente encuentre correlación de los resultados esperados, ¿no? Para medir la potencia se debe evaluar el límite de detección de las reacciones específicas para cada suero en estudio, ¿sí? La potencia es evaluar la sensibilidad, y se debe usar el número de muestras y títulos mínimos aceptables, en paréntesis, indicando en la tabla número 3. Entonces acá vemos cómo es que se evalúa haciendo estas diluciones, y esto es lo mínimo que debemos obtener, ¿no? Con glóbulos rojos A, por ejemplo, se utiliza un anti-A a un título de 1 en 128. Y así vamos armando nuestro procedimiento de control de calidad. Esto viene la pregunta, ¿cada cuánto lo hago? Bueno, depende del procedimiento que establezcamos. Y en este procedimiento que establezcamos tenemos que tomar en cuenta la demanda, qué tan rápido se gasta. Si tomamos en cuenta los principios de control de calidad, debe existir una frecuencia de control, no solamente una vez al día, aunque esto es lo habitual. Si tenemos una alta demanda, debe hacerse cada cierta cantidad de muestras. Y si no tenemos una demanda, pues, todos los días, evidentemente no vamos a pasar controles y dejar de pasar muestras. A veces uno dice, voy a controlar porque tengo que pasar el control todos los días, pero no tengo muestras. Entonces eso tampoco tiene sentido. Uno tiene que establecer una frecuencia. Según las escuelas, si tenemos alta frecuencia, deberíamos pasar un control cada 40 muestras. Pero eso depende mucho del desempeño de la prueba. En general, las pruebas que son más estables se pasan con menos frecuencia los controles, y por supuesto las que son menos estables, los controles se tienen que pasar con más frecuencia, ¿no? Eso depende, existen algunas maneras de calcularlo, de acuerdo al rendimiento, depende de la métrica de control de calidad que vayan a hacer, y depende también de los requisitos que ustedes se planteen. Si ustedes quieren llegar a un 6 sigma, evidentemente se han puesto una valla alta, alcanzable por supuesto, y, bueno, hay que apuntar a tener mayor vigilancia de estos métodos para llegar a una excelencia.
Y si estamos, por ejemplo, trabajando en un banco de sangre que no tenga, digamos, un requerimiento tan alto, claro que por supuesto todos tenemos que tener una alta calidad en los bancos de sangre, en los laboratorios de inmunohematología. Pero a veces, de acuerdo a la tecnología, a la infraestructura y a otros elementos, también de la calidad de los reactivos, que por ejemplo para esta bibliografía menciona que no es aceptable reactivos que no tengan FDA o sello de Comunidad Europea. Eso, por ejemplo, es su estándar. Pero a veces nos toca tener antisueros o reactivos que no tienen estos sellos. Entonces, también uno tiene que adecuarse y evidentemente eso va a hacer también que dependa de la cantidad de controles que uno utiliza, ¿no? Todas estas variables se tienen que planificar, como dije al inicio. Otro elemento que se toma en cuenta es la avidez, ¿no? La avidez se debe producir las reacciones observables en un tiempo dado. Evidentemente es la capacidad de reacción, ¿no? Es de utilidad para reactivos que sean utilizados en láminas para reclasificar y se debe usar el número de muestras indicados en la tabla número 4, ¿sí? Las cuales debe aglutinar dentro de los primeros 2 minutos. Entonces, en esta tabla vamos viendo cómo es que también se hace el control de calidad para medir la avidez de los reactivos y nos va dando también los parámetros de cuántos tiempo tiene que ser, que en este caso hablan de los 2 primeros minutos. Este tiempo también va a depender de la tecnología que tengamos. Evidentemente, si es un método automatizado, no va a ser 2 minutos. Estos 2 minutos es referencial, es una literatura antigua, normalmente este tiempo ha disminuido muchísimo, pero eso va, como les digo, no es un parámetro mundial, depende mucho del fabricante y de lo que uno está utilizando, ¿no? Entonces, cuando hablamos en esta tabla 2 de esta misma referencia del Instituto de Salud Pública de Chile, dice las características del material de control para justamente evaluar el grupo sanguíneo y el RH, y nos dice pues que los reactivos que tenemos es el anti-A, el anti-B, el anti-AB, si es que se usa, a veces no lo usamos, el anti-D y las células testigos A1 y B. Y cómo es que debemos pasar un control positivo y un control negativo, ¿no? Todo esto es una cuestión técnica que se tiene que hacer en el laboratorio para ir aprendiéndolo, basado en la competencia que uno tenga. Evidentemente, mientras más competentes seamos, esto se nos va a hacer más fácil. En la medida que nosotros vamos ganando competencia, que no es otra cosa que conocimiento que estamos revisando hoy día, habilidad para ponerlo en práctica y practicarlo, y con el ensayo-error ir aprendiendo hasta dominar la técnica, se va a poder hacer estos tipos de controles y con qué frecuencia. Es importante entender que se debe contar con los materiales suficientes para controlar todas las reacciones definidas, con la frecuencia que nosotros establezcamos, y no dejar de lado pasar el control, evidentemente, ¿no? Algunos señalan que se hace al principio y al final de la corrida analítica, ¿sí? Esto es importante, no solamente al principio, sino al final. Esto de al final lo quiero recalcar porque a veces uno pasa un control diario o cada 24 horas y resulta que cuando pasó el control el segundo día y no pasó el control y tiene una falla de control, una pérdida de la estabilidad, uno pues retrocede en el tiempo y recuerda cuántas muestras se pasó el día anterior, o la jornada anterior, o el turno, o la corrida anterior, y no sabe cuántas fueron impactadas por esta falla de estabilidad. Entonces, hay que tomar en cuenta este elemento que dice al principio y al final, ¿sí? Usted abre la corrida analítica con un control y ciérrelo con el otro control, y de tal forma que están las muestras o los análisis realizados entre 2 controles, y puede usted asegurar que esa corrida analítica se está cerrando con un control adecuado, está asegurando la calidad de esas muestras analizadas. Si usted pasa un control, pasa muestras y no vuelve a pasar el control hasta la siguiente corrida analítica o al día siguiente, o si es un sábado hasta el lunes o algo así, entonces no está asegurando la calidad, y eso es algo que tenemos que ir acostumbrándonos a nivel de todos los métodos que se utilizan en laboratorio en general, ¿sí? Bueno, intercalando el material de control de forma aleatoria, a veces hay que meter un control de forma aleatoria, o intercalando de forma secuencial.
cada cierto tiempo. Como le decía, algunas guías de las LCI habla de cada 40 muestras en los laboratorios que tienen alta demanda, ¿no? Bueno, entonces, para resumir, el control interno tendríamos que hacer o uno diario o uno cada lote. En el diario, evidentemente, es visual, basado en lo que diga el inserto. También podrían hacer, como decíamos hace un momento, pasar el material de control. Esto es lo que menciona la guía. Yo sugiero, por supuesto, pasar un control negativo y un control positivo de manera diaria, ¿no? Acá faltaría entonces poner un control positivo y un control negativo. Entonces, ya con todos estos elementos, podríamos indicar, y si es posible pasar tus células también, determinar que el grupo sanguíneo y RH se está controlando de manera diaria en cada corrida. Y en cada lote o cambio de lote, o cuando existe alta demanda, o cuando no tenemos mucha estabilidad, pues sí se puede evaluar la especificidad, la potencia y la avidez, ¿no? Más rápido que cada cambio de lote. Esto se recomienda hacer cuando algunas condiciones de infraestructura nos están fallando. Por ejemplo, las malas prácticas de almacenamiento, cuando tenemos una infraestructura deficiente, cuando el reactivo no tiene tanta calidad, porque así nos ha tocado trabajar, o cuando se ha perdido alguna estabilidad, casos, por ejemplo, de la pandemia, o casos cuando teníamos alta demanda y por la pandemia se cayó, entonces nos sobreestoqueamos de reactivos. Entonces, todas estas condiciones se tienen que ir tomando en cuenta cuando hace uno un control de calidad interna. Hablemos un poquito sobre los anticuerpos irregulares. Bueno, este es un tema álgido para la mayoría de laboratorios laboratorio de inmunematología de banco de sangre tipo 1, porque evidentemente es muy caro hacer estas pruebas, en donde uno tiene que comprar paneles, ¿no?, de reactivos eritrocitarios para la identificación de anticuerpos irregulares. Y a veces, pues, vienen pues, muchos, como ven acá, ¿no? La presentación hay hasta de 12 a 15 frasquitos donde están las diferentes células que uno puede utilizar para buscar estos anticuerpos, ¿no? Bueno, existe, por supuesto, a tomar en cuenta la intensidad de la reacción, tanto si en columna o como en microplaca, esto siempre hay que tomarlo en cuenta. Y a lo que iba es que se plantean varias alternativas. Acá en esta, por ejemplo, del Instituto de Salud Pública de Chile, pues plantea, por ejemplo, que se utilice tubos o microplacas, ¿sí?, con cuatro componentes, ¿no? La reacción 1, 2 y 3, que serían los paneles, panel 1, panel 2 y panel 3, que tienen diferentes glóbulos rojos, y que estos van a tener la utilidad de detección de anticuerpos irregulares, dependiendo de cada panel, dirigido, por supuesto, a cada tipo de panel, qué anticuerpos podríamos detectar, qué anticuerpos irregulares podríamos detectar. Este planteamiento me parece bastante bueno porque no cuesta tan caro como comprar pues tantos. Y existe entonces un protocolo o algún algoritmo que determina si se presentan primero los anticuerpos irregulares y luego se los tipifica, y sin necesidad de gastar demasiado, ¿no? Lamentablemente muchos de los laboratorios pues no lo usan, justamente porque es caro. Sobre todo los en el Perú, los de tipo 1, y tenemos una brecha ahí que cubrir porque tenemos que buscar la manera como se haga esta detección de anticuerpos irregulares, ¿no? No tenemos mucha capacidad todavía para exigir que esto se cumpla, aunque se está mejorando. Todavía hay una brecha grande en Latinoamérica respecto de esto. Normalmente los laboratorios de los bancos de sangre tipo 2 sí lo hacen, que son laboratorios de hospitales de tercer nivel, pero en los laboratorios más pequeños sí existen deficiencias al respecto. Bueno, ¿y qué características debe el material de control debe tener? Bueno, la reacción a controlar, en este caso, para anticuerpos irregulares, detección de anticuerpos irregulares, por supuesto, en la fase de Coombs,
en la fase enzimática. Y acá estos dos, aquí está. Tenemos un control positivo y un control negativo para determinar con este material de control si esta detección se está haciendo adecuadamente, ¿no? También la identificación de anticuerpos irregulares. En la fase enzimática tenemos que tener sueroplasma, ¿sí? Anti-D, en este caso, para la fase enzimática, y para la fase de Coombs, por supuesto, tenemos que tener sueroplasma con anti-D o anti-Duffy, ¿no? Esto es como control positivo y por supuesto tiene que dar positivo, y como control negativo, como sabemos, nuestro sueroplasma inerte para el A y B, ¿no? Y en el caso de la fase enzimática, anti-Duffy. También identificación de anticuerpos irregulares para anticuerpos fríos, ¿sí? Anti este grupo sanguíneo, anti-M, y también sueroplasma anti-D, que es necesario para esta identificación. No se deben hacer mezclas o pools de las soluciones globulares contenidos en los viales de los paneles comerciales empleados para la detección o identificación de anticuerpos irregulares, ¿sí? No hay que ahorrar al máximo, siempre mantener la integridad del panel, en ese caso, o del material de control, y todos los paneles y técnicas de detección e identificación empleadas, independientemente de que sean ocupadas de manera complementaria, deben ser sometidas a corridas de control de calidad. Se tiene que controlar, evidentemente, que estos materiales de control que uno compra estén bien, ¿no? Estos lamentablemente tienen muchas veces poca estabilidad, una vigencia muy corta, y eso los hace, por supuesto, mucho más caros. Entonces, a modo de resumen, diríamos que en cada corrida se tiene que correr un control negativo, un control positivo y un control de lavado de las células con las células control. Y bueno, de ahí, en el caso del control negativo, pues tenemos que utilizar un suero AB inerte estandarizado y que debe darnos negativo. En el caso del control positivo, se debe utilizar un suero con anticuerpos irregulares de clase IgG como muestra en estudio, y no debe dar, por supuesto, positivo 2 cruces. Y el control de lavado debe corresponder a glóbulos rojos sensibilizados con cantidades bajas de IgG, y que realmente este control, por supuesto, nos tiene que dar también positivo. Y cuando cambiamos de lote, pues tenemos que evaluar visualmente y con el inserto la integridad del reactivo. Tenemos que evaluar la especificidad, la sensibilidad y potencia de cada lote, y también, en caso de los paneles de identificación, deben presentar para los anticuerpos simples por lo menos o 2 tipos de células positivas y 3 negativas, o 1 positiva y 7 negativas. Esto es con la intención de hacer los cálculos al 95% de confianza. Esto sería entonces la parte técnica de cómo se hace el control de calidad justamente de los reactivos, ¿no? ¿Y qué característica de material de control se debe utilizar para las pruebas cruzadas? Bueno, la reacción controlada, por supuesto, en la prueba cruzada serológica, y tenemos que tener un control positivo y un control negativo. Y así vamos viendo cómo es que se hacen los controles. Como digo, esto se va a ganar competencia a medida que uno lo va practicando, colocando en práctica, y evidentemente a partir de un procedimiento. Por ejemplo, para la prueba de antiglobulina directa, también tenemos reacción a controlar, control positivo y control negativo, ¿sí? En resumen, entonces, el suero antiglobulina humana se tiene que hacer evaluaciones en el control interno organolépticas y de sensibilidad y de potencia, dependiendo de la frecuencia. Si es diario, se tiene que controlar, por supuesto, la inspección visual del inserto, y como habíamos visto con el material de control, se evalúa la integridad del reactivo, que debe hacerse diario. Y también, al cambio de lote, la sensibilidad y la potencia. Hablemos un poquito de qué otro elemento debe ser controlado. Bueno, los equipos, ¿no? Estos, cada vez más los laboratorios se van automatizando,
y evidentemente nos van facilitando la vida porque los equipos de alta envergadura, de alto rendimiento, pues ya pasan su control ellos mismos, ellos saben con qué frecuencia, tienen sus algoritmos ya en el software mismo del equipo, y uno se vuelve el que provee al equipo, ¿no? De las muestras, de los controles, de lo que vayan necesitando los reactivos, etc. Y cuando hablamos de la ISO 15189, hablando de equipos, pues nos vuelve a decir que el laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la selección, compra y gestión de equipos. Debe haber un procedimiento. Y que con estos equipos cumple los requisitos que nos solicitan, ¿no? Esto a partir de la norma, por supuesto, tenemos que cumplir con lo que dice la norma, pero también con la exigencia del área visional de la organización. Entonces, tenemos propiamente un plan de gestión de equipos en los cuales íntegramente el banco de sangre va a evaluar sus equipos y va a hacer la gestión, que vamos a conversar en un momento. Fundamentalmente, debe también existir un periodo, una evaluación de los equipos que tenga que ver con el reemplazo de los mismos, ¿no? No es que el equipo no debe ser reemplazado hasta que se malogre, sino tiene sus periodos también de vigencia, así como sucede con los reactivos, ¿no? Bueno, cuando uno hace este tema de la gestión de equipos es amplio, vamos a tratar de resumirlo para efectos. Primero, según, por ejemplo, la escuela colombiana, existen 5 fases en las cuales uno hace la gestión del equipo, ¿no? En la ISO no es tan exquisito, solamente son 3 elementos, pero fundamentalmente uno de los más importantes es cuando uno diseña dónde va a ir el equipo, establece los requisitos mínimos para que el equipo funcione correctamente, elige el tipo de equipo que quiere instalar, y luego que lo instalan debe verificar que esta instalación es correcta y que cumple con el diseño original, y que va a rendir según las expectativas que dice el fabricante. Entonces, esto sería lo primero, ¿no? Una prueba de aceptación de equipos. Esta prueba de aceptación de equipos incluye unos formatos en los cuales uno mismo elabora sus formatos, en donde tiene fichas técnicas de los equipos y en los cuales establece los pormenores de justamente todo lo referente al equipo, ¿no? Donde el nombre del equipo, el modelo, el número de serie, dónde se cumplió, dónde se compró, la modalidad de compra, las características técnicas para que el equipo pueda funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería entonces una ficha técnica del equipo. Por lo tanto, cada equipo tiene su ficha técnica y tenemos un inventario de equipos, ¿no? Entonces, es un inventario de equipos en donde está cada uno con su ficha técnica, y en esta ficha está incluido la ficha de calificación y autorización para el uso de los equipos. No cualquiera lo puede utilizar, por supuesto tiene que ser un personal entrenado, y no cualquiera puede desarmarlo, tenemos que tener permiso, tiene que haber una autorización para las personas que agarren el equipo, que le pongan mano al equipo, porque a veces pues se ocurre algún aprendiz empezar a manipularlo, algún buen agente le permite al aprendiz manipular el equipo, y puede haber fallas serias en el equipo porque se manipula inadecuadamente, o también algún ingeniero de los proveedores pues viene a practicar en nuestro laboratorio como si alguien se desarma el equipo y no está autorizado. Entonces, el equipo es una de las fuentes más importantes, por supuesto una de las más las que cuestan más, y hay que cuidar a los equipos. Tiene que haber, evidentemente, una gestión adecuada de los equipos. También las instrucciones de uso de los equipos tienen que estar completas en el idioma original de quien lo va a utilizar. No nos pueden dar pues, manuales en inglés o que el proveedor genere sus propios instructivos, ¿no? Él traduce y él hace su instructivo y nos entrega, sino tiene que haber instrucciones de uso del equipo para nuestro idioma elaborado por el propio fabricante, ¿no? Evidentemente se pueden hacer traducciones oficiales y no traducciones en Google que uno hace y
entrega al cliente a fin de salir del paso. Las capacitaciones tienen que ser de la más alta jerarquía, si se puede, de segundo nivel, mucho mejor, no aceptar de cuarto nivel, y de primer nivel serían las idóneas, que son los de que el mismo fabricante nos capacita. Evidentemente, cuando el fabricante capacita a un a asistente científico, asesor científico de la casa proveedora, ese asesor o ese asistente no va a retener el 100%, va a retener una cantidad de información de acuerdo a sus competencias, y luego a la vez lo transmite a otra persona más que, por ejemplo, seríamos nosotros, ya no nos está dando el 100%, probablemente nos está dando el 70%, y nosotros terminamos del 100% del fabricante, uno termina captando, de acuerdo a sus competencias, también entre el 40 y 30% de esa información. Entonces hay muchas cosas que se van quedando en el camino. Y si evidentemente a mí me capacita el proveedor y yo capacito a la vez a otra persona, que sería de cuarto nivel, entonces ese 40 se transforma en 15 o en 20% y no tenemos una brecha del 70-80% de falla en la transmisión del conocimiento, ¿no? Y evidentemente la gestión de los equipos no es la mejor. Entonces siempre tiene que existir instrucciones claras que uno pueda revisar en el idioma original, por supuesto, o traducciones oficiales que hagan que nosotros no fallemos, ¿no? Estas capacitaciones, por supuesto, se tienen que documentar. Si no existen documentos es que no se ha capacitado, por más experiencia y competencia que pueda tener. Si no hay un certificado para los que estamos en control de calidad, no se hizo. No, usted no está capacitado si no me muestra evidencias al respecto, ¿no? También hablamos de la calibración y trazabilidad metrológica de los equipos. En el caso de inmunematología, la trazabilidad no aplica porque no son métodos trazables, ¿sí? Pero sí son métodos, sí son equipos que deben estar adecuadamente calibrados y certificados, ¿no? Esta calibración certificada, en este caso ya solo por el fabricante, tienen que estar avalados, ¿no? Evidentemente, cuando uno instala un equipo, utiliza algunas metodologías para verificar que esa instalación es correcta. A esto le llamaríamos la verificación de métodos. Existen varias maneras de hacerlo. La primordial es hacerlo como el fabricante nos indica que lo hagamos. Eso sería lo ideal, que el fabricante nos dé dentro de este manual del equipo la manera como verificamos nosotros los usuarios que el equipo está adecuadamente instalado y que cumple con el desempeño para el uso previsto, ¿no? Tiene tal especificidad, tal sensibilidad, tiene tal reproducibilidad, tal velocidad, rendimiento, etcétera. Varios elementos que son evidentemente verificables a partir de la validación propia del fabricante, ¿no? Eso también es importante decir. Como ven, entonces ya se vuelve algo más complejo hablar de los equipos. Y también, por supuesto, el mantenimiento, ¿no? Se tiene que elaborar un programa de mantenimiento de los equipos. Estos mantenimientos no solamente deben ser correctivos, es decir, que el equipo funciona hasta que ya no además y se malogre, sino evidentemente tiene un programa de mantenimientos preventivos en donde está separado lo que tienen que hacer los usuarios en el día a día y lo que tiene que hacer evidentemente también los ingenieros de la casa proveedora para lograr que estos equipos se mantengan funcionando. Las piezas no se cambian solamente cuando se malogran, sino cuando tienen un cierto desgaste, y todo esto lo dice el manual. Usted cambie la aguja, cambie la válvula, cambie, bueno, lo que tenga que cambiar, el motor, la lámpara, porque tienen un tiempo de vida, no esperar pues que se malogre para que uno recién la cambie. No solamente se dedica entonces el programa de mantenimiento a mantenimientos correctivos, sino también tienen que tomarse en cuenta sobre todo mantenimientos preventivos, y existen algunos otros tipos de mantenimiento en donde se hacen visitas inopinadas para ver si efectivamente, por ejemplo, el usuario está haciendo su parte, que eso es lo que suele pasar, ¿no? Que no dicen limpie con alcohol isopropílico tal pieza,
o retire el tanque y lávelo una vez al mes con una escobilla, pues no se logra hacer. Entonces empezamos con los problemas de que el usuario, normalmente es el usuario, pues no hace estos mantenimientos. O a veces también sucede de que es el ingeniero que se olvida, pues, ¿no? Está de vacaciones, ese mes le toca venir, no vino, y a veces pasan meses de meses y nadie viene hasta que uno reclama. Entonces, la elaboración de un programa de mantenimiento es importante, y el de control de calidad está velando porque eso suceda, ¿no? No significa que el de control de calidad va a lavar el tanque, eso lo hace el usuario. El de control de calidad está velando por el todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un programa de anual de calibración y mantenimiento de equipos que están en un banco de sangre, y ahí vemos todos los tipos de equipos que tenemos y cuál es cómo es que se va dando esta cómo es que se va dando este calendario, ¿no? Este calendario mes a mes, ¿no? Esto está sacado, por ejemplo, de un libro de la OMS, dice: mantenimiento y reparación de los equipos debe, y hay un debe ahí, disponer de programa de mantenimiento preventivo, el equipo debe mantenerse en condiciones de trabajo seguras y en perfecto funcionamiento, eso nos da seguridad en el funcionamiento. Si el equipo está defectuoso, debe retirarse del servicio y etiquetarlo como tal. Debe también asegurar que el equipo defectuoso no se utilizará. Eso es una parte importante en todas las acreditaciones, que los equipos obsoletos estén fuera del área de operación, o en el peor de los casos, que esté sumamente rotulado, incluso volteados, o están con algún mecanismo por el cual nadie se confunda de que ese equipo funcione. Eso es importante. Y que examine usted el efecto de los defectos sobre el análisis efectuados previamente y se tomen acciones inmediatas, ¿no? Los equipos también deben recordar, tienen una metodología a nivel mundial denominada tecnovigilancia. Eso significa que los equipos son registrados con su número de serie, su modelo y su marca en una base de datos, desde que se fabrican hasta dónde están funcionando, y esta base de datos enorme nos va diciendo a los que vamos a adquirir un equipo o a los que estamos utilizando un equipo y se malogra. Uno lo va ingresando a esta base de datos, y a nivel mundial uno puede hacer un seguimiento de los equipos para que, por ejemplo, no nos vendan equipos repotenciados y nos dicen que son nuevos, o para hacer estadísticas muy simples, ¿no? Un equipo modelo A, de la marca A, del modelo A, y se malogra con cierta frecuencia a nivel mundial. Hay 1000 equipos del misma marca y modelo, y el mío se me malogra pues con 5 veces más frecuencia que el resto de equipos del mismo modelo y marca que están en el mundo. Entonces algo debe estar pasando en mi laboratorio, ¿no? Entonces esta estadística también ayuda mucho en la gestión de los equipos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, retira un equipo, también tiene que tomar en cuenta que estos se deben descontaminar, pues evidentemente el equipo está en contacto con las muestras, y estas evidentemente pues son un medio de propagación si uno no descontamina la muestra antes de retirarlo del laboratorio. Si el equipo no controlado por laboratorio asegura que se verifica su desempeño antes de su uso, lo que dijimos hace un momento, y proporcionar espacio para las reparaciones y suministros del equipo, en este caso de los ingenieros. No es posible atender por los equipos tan aglutinados, tan pegados unos a otros dentro de un laboratorio, que no hay espacio para nadie, ¿no? Entonces, cuando toca hacerle una evaluación, una limpieza profunda, o a veces un mantenimiento, no hay forma. Uno tiene que empezar a desmontar otros equipos para poder tener espacio, y evidentemente cada vez que uno desmonta un equipo, mueve un equipo, su verificación de método se pierde, porque se está alterando la instalación del equipo. Entonces, suele pasar. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas condiciones. También en los equipos tiene que haber requisitos técnicos demostrando el desempeño. Entonces, cuando uno participa en los controles externos de la calidad, uno va a poder tener esta capacidad de evaluar todos los modelos y marcas de equipos en estos reportes.
También es importante, si no es posible conseguir una certificación de la exactitud del equipo de una manera relacionada con el fabricante, pues los programas de evaluación externa de calidad que vamos a hablar más adelante nos van a servir para demostrar competencia del equipo, que es un equipo que en el mercado, en el estándar de los equipos, pues está bien rankeado, para decirlo de otra forma, ¿no? Registrar el estado de la calibración y fechas de recalibración de los equipos y asegurar que cuando la calibración da lugar a un conjunto de factores de corrección o ajustes, los factores de calibración anteriores se actualizan correctamente, ¿no? Esto también es parte de los requisitos técnicos de la gestión de equipos. Lo último, para hablar de equipos, es que se tiene que registrar, por supuesto, en esta tecnovigilancia, los accidentes adversos que suceden con los equipos. Cuando hay un accidente del personal con los equipos, probablemente sea una falla en el diseño del equipo, no debería suceder, y se tiene que informar al fabricante, y también, por supuesto, a las autoridades pertinentes, y también como un elemento de la gestión del recurso humano. Dentro del registro del personal se tiene que tener en su legado, en su folio, ahí se va registrando los accidentes. Evidentemente, cuando una persona se accidente con más frecuencia que otro, probablemente sea por un tema de falta de atención, capacitación o alguna conducta a seguir. Siempre basado en estadística uno puede sacar conclusiones. Bueno, entonces, eso sería la gestión de los equipos. Para resumir, nuestra la diapositiva para resumir es que, primero, uno tiene que hacer un inventario de los equipos, cada equipo tiene que tener su ficha técnica, los equipos tienen que tener instrucciones, manuales en el idioma original, se nos tiene que capacitar con segundo, no más del tercer nivel de capacitación, y uno tiene que suplementar la capacitación con la información que nos envía el fabricante en el idioma, en nuestro idioma. Tiene que permanentemente ir registrando todo lo que sucede desde el momento en que se compra el equipo llega a nuestro laboratorio, al lugar establecido con las especificaciones importantes para el equipo, como calidad de corriente, calidad de temperatura, pues corriente de aire, pozo a tierra, calidad de agua, etcétera. Y este equipo, una vez instalado, tiene que haber un acta de instalación o un informe de instalación. Luego de eso tenemos que ir capacitándonos sobre la marcha, creando corridas de prueba, ¿sí? Forzando al equipo a ver si está dando bien. Y luego que tengamos cierto grado de experticia, hacer una verificación de métodos para verificar la validación del equipo en el país de origen, que está teniendo el desempeño mínimo, por lo menos en nuestro laboratorio, y a partir de ahí establecer mantenimientos de varios tipos para hacer que el equipo funcione bien, manteniendo registros de lo que sucede, una bitácora del equipo, y tener ficha de autorización para el uso de los equipos, mantener un orden en el tema de mantenimiento del usuario. El de control de calidad tiene que estar velando porque todo esto vaya sucediendo, todo lo que les estoy contando, y que luego de un tiempo de uso también estemos velando porque tengamos una contingencia, y por lo tanto tiene que haber un equipo de respaldo o procedimiento de respaldo en el caso que el equipo se malogre. Estamos en inmunematología. 2, de que estos equipos sean reemplazados en el momento correcto, ¿no? Que se reemplacen las piezas o se reemplace toda la tecnología. Para eso entonces nos sirven los materiales de control, para ir controlando permanentemente el desempeño del equipo, ¿no? Eso sería la gestión de los equipos, y eso es algo que nosotros debemos controlar estrechamente, no solamente los reactivos, sino también los equipos y el desempeño de las personas, cómo involucra la infraestructura a todo esto, y cómo impacta cada uno de estos elementos, que son 14 elementos, en el desempeño del resultado. Ahora, una manera digamos, global de evaluar el desempeño es justamente los controles externos, ¿no? Este control de calidad externo es obligatorio en todos los laboratorios de inmunematología,
Y aquí vamos a ver uno de los más utilizados en Latinoamérica, que es el del campo, ¿no? Fundamentalmente el control externo no es otra cosa que nos va a llegar materiales de control. En este caso, a ver si prende ahora sí mi plumita. Tenemos, así está, 1, 2, 3, 4 y 5 muestras que nos envían para hacer grupo sanguíneo, ¿sí? Y acá vemos cómo es que se han utilizado este mismo kit de 5 muestras, se han enviado a pues muchos laboratorios, ¿no? Entonces, voy a mover esta ventanita acá. Acá el número de participantes son 1633 que han participado, y con los cuales se les pidió simplemente al de grupo sanguíneo. Y bueno, pues acá respondieron a B, 1633, 2 responden grupo B, 1 responde grupo O, y pues 1638 responden RH positivo y ninguno negativo, ¿sí? Entonces es una comparación. Se envían muestras, no se sabe el resultado, cada uno lo evalúa, tampoco sabe si el resultado que obtuvo está concordante con los demás laboratorios, está ciego, y envía el resultado. Una vez que se tienen todos los resultados, se cierra la fecha de envío de resultados y se sacan estas comparaciones. Eso es un control externo. Lo que evalúa el control externo es la exactitud, porque evidentemente usted no lo puede hacer muchas veces, lo hace solamente una vez, como lo suele hacer a las muestras. Si uno a las muestras dudosas lo vuelve a repetir y el control externo le sale dudoso, pues lo vuelve a repetir, pero lo trabaja usted igual que una muestra. Y acá vemos pues justamente que existen algunos errores de algunos laboratorios, algunos bancos de sangre, que reportan cosas que no van con el grupo. Y si estamos en ese grupo, pues si somos uno de ellos, estamos sabiendo de que algo nos está pasando, ¿no? Si son de manera automatizada, pues probablemente algo tenga que ver con el equipo, pero si de manera manual, algo puede ser probablemente con el reactivo. Ahora, si es un tema ya del desempeño del personal, sería mucho más crítico, ¿no? Acá, por ejemplo, otro más, este mismo grupo sanguíneo se hizo con diferentes instrumentos, ya no de manera manual, y acá se encuentran algunos resultados que difieren del grupo, ¿no? Esto de acá, van ustedes ahí poder observar las diferentes marcas de equipos automatizados, ¿no? Tenemos al Beckman, al Biorad, a Grifols, a Imcor, ¿no? Orto. Son varias marcas ya conocidas por los que trabajan en inmunohematología. Y bueno, a lo que demuestra que no es el equipo el que falla. En realidad quien falla es la suma de todos estos elementos alrededor del resultado, ¿no? El equipo, pero también será el operador, también será el reactivo, la infraestructura, tal vez sea un error de tipeo, ¿no? Tal vez sea... todo esto influencia sobre el resultado. Evidentemente esto está sucediendo también con las muestras. En esos laboratorios que se equivocaron a hacer un grupo sérico, un grupo celular, pues está pasando eso con los pacientes. Esa es la deducción principal. Y si estoy saliendo bien, la deducción va a ser lo mismo. Usted está trabajando bien con las muestras, ¿no? Ahora, si no hay ética y empiezo yo a llamar por teléfono a un par de amigos que tienen el mismo programa de control para preguntarles cómo será el resultado y darme cuenta si me equivoco o no, es una falta ética. Entonces ya estoy haciendo trampa y sí voy a salir bien, pero las muestras de repente es un desastre. Entonces, por eso decía que en control de calidad, lo primero que uno observa y controla es la honestidad, la confianza, los valores éticos, el profesionalismo del personal. Y evidentemente existen maneras de evaluarlos, ¿no? El de control de calidad evalúa el desempeño y evalúa también el rendimiento del personal, ¿no? Que eso es fundamental en control de calidad. Entonces acá enviaron, como ven acá, para RH, enviaron también muestras y se hicieron varias pruebas, y acá hay algunos que no han dado correctamente. También sucede esto con la detección de anticuerpos, por ejemplo, ¿sí? Acá se envían otra vez estas muestras y se encuentra pues que algunos no lo detectan, ¿no? No detecta estos anticuerpos, vamos a ver cuáles son. Acá están. Se envía, por ejemplo, en el HAT8, que es una muestra, pues se debió detectar anti-C,
sí, pero hay otras personas que han detectado otras cosas. Un Kelvin, un Duffy, un Levy, bueno, que son errores evidentemente de esta identificación de anticuerpos, ¿no? Acá también encontramos otro grupo que no dio al 100%. Acá este 100% no está completo. Entonces, a pesar de la tecnología, y acá vamos a ver, pues sí existen errores. La prueba de compatibilidad también muestra diferencias, ¿sí? Y este es el control externo que nos va indicando que a pesar de los esfuerzos, porque ya sabemos que estos bancos de sangre han hecho su mejor esfuerzo para participar en este control externo, y a pesar de eso, muestran 10, 9 bancos de sangre un resultado diferente al que debería esperarse. Por ejemplo, una prueba de compatibilidad compatible cuando era incompatible. Y 697 en el laboratorio dicen que es incompatible y 9 indican que lo son. Imagínense los eventos adversos que eso podría ocasionar si fueran pacientes. Evidentemente eso está pasando con los pacientes, ¿no? Y aquí otra vez la tecnología, como vuelvo a decir, la tecnología no lo es todo. Tener un equipo de alta tecnología no garantiza la calidad. Por supuesto que le ayuda, sobre todo en el proceso de la precisión. La información viaja a través de interfaces informáticas. Eso todo, por supuesto, que ayuda, ¿no? Y el rendimiento es muy alto porque es un equipo que lo hace automáticamente. Pero si el personal no está atento, o por supuesto, si no está bien capacitado, entonces aparecen estos errores que se develan en el control externo. Bueno, entonces eso fue la fase analítica. Vimos el control de calidad externo, que es uno de los elementos. Otro es el control interno y el procesamiento, análisis del material de control y de las muestras. Cómo es que en la fase analítica se hace este control de calidad. Pasemos a la fase post-analítica. En esta publicación del Departamento del Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia de Chile, habla de la fase post-analítica como emisión de resultados y registro de información. Y evidentemente habla del informe de resultados, del despacho de transfusiones y el etiquetado de hemocomponentes, que no necesariamente es el de inmunematología el que etiqueta, pero bueno, en otros laboratorios puede suceder que sí. Yo lo quiero ampliar un poquito hacia esto, que es lo que nosotros como instituto siempre capacitamos, ¿no? Y se trata de esto, ¿no? El control post-analítico nosotros lo definimos como un control de calidad de gestión, en el cual está metido justamente lo que habla esta guía, que es la que encontramos como una buena referencia para Latinoamérica. El control de calidad de la gestión tiene que ver con varios aspectos que quiero nombrar brevemente. Gestión documentaria, por supuesto. Es importante que todo lo que hacemos en el banco de sangre esté documentado. Muchas de las cosas que hacemos no están documentadas. Una de las cosas que tenemos en control de calidad es documentarlas y hacer que esos procedimientos, esos registros, esos algoritmos, esos indicadores se cumplan. ¿Y cómo lo medimos? Con el cumplimiento de los indicadores. Gestión por procesos. Se tiene que medir el rendimiento, la efectividad y el desempeño de los procesos. No solamente documentarlo y hacerlo que se cumplan, o sea, que empiecen A y terminen Z, sino medir la velocidad del rendimiento, los costos, la efectividad, la eficiencia, la eficacia y el desempeño, ¿no? Basado en indicadores otra vez. La gestión del personal. El personal, por supuesto, no funciona todos los días igual, no todas las personas funcionan igual, entonces se tiene que ir evaluando permanentemente la competencia y el desempeño del personal, y tiene que haber evaluaciones periódicas al respecto. Por supuesto que eso nos apalanca hacia los ciclos de mejora continua y hacia los planes de capacitación cuando encontramos algunas brechas que hay que cerrar. Estas evaluaciones tienen que hacerse permanentemente. Yo sugiero que se hagan cada 3 meses para ir acostumbrando al personal a estar permanentemente evaluados. De hecho, en el control externo del CAP existe un control externo asociado para inmunohematología, que es el HAT
el HAT1, me parece que así es el código, que no es otra cosa, no mandan materiales de control, no mandan muestras, lo que mandan son casos. Y ahí es donde sirve mucho para evaluar la competencia y desempeño, cuando nos envían casos y nos ponen aprietos. Son bonitos casos y eso es parte de las evaluaciones. También la gestión de proveedores. Evidentemente, si un proveedor no tiene buenas prácticas de almacenamiento o de distribución, o es un proveedor que no cumple con los plazos y por lo tanto me deja sin stock, o me trae controles de corta fecha de caducidad, muy cercanos a que se venzan, o no me capacita adecuadamente, o no me trae los manuales traducidos, etcétera, etcétera. Entonces, uno debe gestionar esta calificación de los proveedores. Tiene que hacer la calificación, tiene que ir mejorando sus proveedores. Ellos determinan mucho la calidad de mi laboratorio. Pues, no sirve de nada, pues, si yo tengo todo armado y todos estamos muy capacitados, con muy alta tecnología, pero el proveedor pues no trae los insumos, o me empieza a traer cosas que no son, ¿no? O sea, esta pieza no es, pero te la pongo porque no queda de otra, y el ingeniero ya renunció y te cambia de ingeniero y recién se va a capacitar, y cuántas cosas que en la práctica vamos bien. Entonces la calificación del proveedor es importante, y se trataría de buscar proveedores homologados, ¿no? Eso sería lo ideal. Bueno, hay que medir la satisfacción del cliente, por supuesto. Dentro del banco de sangre existe el laboratorio de inmunematología que tiene sus clientes. En este caso, a alguien le va a servir el resultado que uno obtiene, ¿sí? A fraccionamiento, a entrega de hemocomponentes, etc. Y también, así como evaluamos a los proveedores, recuerden que los proveedores no solamente son externos, también son internos. Un proveedor es el que me toma la muestra, un proveedor es el almacén, otro proveedor es el jefe que tiene que atender algunas solicitudes. Me falta lapicero, existen muchos proveedores internos y externos, y también nos van a nosotros evaluar como proveedores, esos serían nuestros clientes. Entonces la satisfacción del cliente, tanto interno, los que trabajamos dentro del banco de sangre, como externo, que eventualmente serían a los cuales nosotros le entregamos los resultados, algún resultado por ahí, podría ser alguna discusión de un caso en el cual yo dije que era compatible y tuvo una reacción cruzada. Eh, entonces, también son clientes externos. Entonces, la satisfacción de los clientes es importante, y eso también se mide con indicadores. Y si a eso le sumamos lo que hablábamos hace un momento, de la gestión de la información, en donde hablamos de los informes de resultados, la emisión de los resultados y la seguridad de la información, que es algo que yo agregué, hablamos de justamente la gestión de la información. Recuerden de que en un laboratorio el entregable, lo que uno termina dentro de su proceso, donde entran muestras y salen, el producto que sale es justamente información, resultados. Entonces, se hace mucho hincapié en la gestión de la información, que la información se entregue a tiempo, de la manera correcta, los informes de resultados, que se emitan los resultados por los canales de comunicación correcta, que sean seguros, que no vayan a confundirse, que no exista un virus que ahí nos malogre el sistema, etc. Entonces, que sean seguros, y que esta información se guarde adecuadamente, que se mantenga la confidencialidad, y que se pueda asegurar de que la información, a pesar de los elementos que puedan surgir, no se va a perder, ¿no? Se malogra el disco duro, se incendia el hospital o lo que fuera, la información no se va a perder. Entonces se hace una gestión de la información basado en la seguridad, sobre todo en la seguridad de la información, ¿no? Y evidentemente todo eso otra vez son a través de indicadores. Solamente cuando yo tengo todos estos indicadores, si notan al lado, en este lado de la pantalla, cuando todos mis indicadores están bien, puedo decir que tengo una post-analítica robusta que asegura la calidad. Si a eso le sumamos todo lo anterior de evaluar el control interno y el control externo, que también me andan bien, entonces puedo decir que puedo liberar los resultados con confianza, con seguridad, y que tengo confianza en que la calidad de la emisión de los resultados es la más correcta. De eso se trata un poco, apuntar hacia la fase post-analítica.
Bueno, entonces eso básicamente es lo que les quería compartir al respecto de lo que es el control de calidad en un laboratorio de inmunohematología. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues encantado de responderla. No sé si Enrique estás por ahí. ¿Me ayudas un poquito? Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Excelente, felicitarte por la gran presentación que has hecho. Nos has detallado todos los aspectos de las tres fases en cuanto a todo el proceso de inmunohematología. Muy bien, nos preguntan, según tu opinión, Arturo, ¿por qué crees que la gran mayoría de bancos de sangre donde se realizan los procesos de inmunohematología no cuentan con controles externos en algunos casos? Bueno, es una pregunta que abarca no solo los laboratorios de inmunohematología, sino a casi todos los laboratorios de gran parte de Latinoamérica. Y la respuesta que yo siempre he dado a esta pregunta reiterada es el tema de gestión. Evidentemente, la norma, todas las normas en Latinoamérica dicen usted, según el grado de complejidad y la relevancia de los resultados que va obteniendo, tiene que tener control externo. Y inmunohematología, como dije al inicio, es un laboratorio pues, de resultados de la más alta jerarquía, son críticos, no se puede fallar ahí. Y la pregunta es, ¿por qué no tenemos control externo? Por la gestión. Porque si la norma lo dice y el presupuesto lo hay, entonces debería estar. Quien ahí debería hacer la gestión correcta para no solamente darle seguridad a los resultados, sino cumplimiento de la norma, es el gestor. Entonces, en cada laboratorio existe un responsable de la gestión de los recursos y esa es la respuesta, ¿no? Hay que ayudar a la gestión a conseguir los elementos que necesitamos. No es una cuestión de calificar buena o mala gestión. Al final, la gestión la hacemos todos. Evidentemente existe una responsable, una persona responsable, pero lo hacemos todos. Entonces, a veces resulta que como el jefe lo pidió y no le dieron, yo también me encojo de hombros y digo, bueno, si no me dan, no me dan, y yo sigo trabajando así. Pero acuérdense que existe una ISO, la 17043, que nos da varios modelos de cómo hacer control de calidad externo. No solamente son comerciales, a veces los puedo fabricar, a veces puedo compartir muestras o muestras pendientes. Hay varios modelos para hacer control de calidad externo. Evidentemente, lo ideal sería tener un control de evaluación externa de la calidad tipo CAP, tipo, no sé, UCANECAS, tipo, existen muchos fabricantes de programas de evaluación de la calidad, pero también es nuestra responsabilidad como profesionales, uno, no aceptar hacer un procedimiento sin control externo, porque la norma me ampara. Dos, en el peor de los casos, si tengo una pandemia y mi país está pues de cabeza, pues fabricar mis propios controles, eso también se puede hacer. Gracias, Arturo. Otra pregunta. Según tu experiencia para realizar los TDRs, para solicitar controles de calidad, ¿el usuario es quien determina la periodicidad del control o el usuario? O, perdón, o las empresas proveedoras de acuerdo a sus programas. Ya. Quiero delimitar proveedor de fabricante, ¿sí? El proveedor es el que trae lo que el fabricante hace y se encarga de suministrarlo a los laboratorios. Él solamente es alguien que comercializa y distribuye, ¿sí? Pero es el fabricante el que manda, digamos, ¿no? Y eso pasa en todos. Los fabricantes indican, este es mi método, esto es como debe instalarse, esto es como debe usarse, esto es el desempeño que debes obtener, ¿no? Entonces, quien determina la frecuencia, si es que lo dice el fabricante, es el fabricante. Ahora, el fabricante puede ser consultado y eso es solo una costumbre que debemos ir adaptándonos. Nosotros debemos conversar con frecuencia con el fabricante, no tanto con el proveedor, con el fabricante. El fabricante es el que tiene interés en que su marca y su equipo y su plataforma analítica funcione bien. Entonces, él es el principal consultor. Ahora, la frecuencia. Bueno, la frecuencia depende mucho, se ha estudiado muchos estudios estadísticos
clínicos, recomendaciones, y como lo vimos hace un momento, también algunas guías de varios países en los cuales van indicándonos la frecuencia, ¿no? Nos van sugiriendo. Por supuesto que cada laboratorio tiene que establecerla de acuerdo a los requisitos de calidad, a la producción que tenga, a la infraestructura y recursos que tenga. Cada uno lo establece, pero evidentemente no puede ser una vez al año. Eso no sirve de nada. Eso serviría para una evaluación anual de competencia, pero eso no serviría como un control externo, entendiendo que el control externo nos ayuda a evaluar el desempeño del laboratorio y el control interno nos ayuda a evaluar el desempeño del método. Por lo tanto, debe ser mínimo una vez el control interno, mínimo una vez por corrida, recomendado 2 veces por corrida analítica, y en el caso del control externo, mínimo una vez al mes, ideal 2 veces al mes, cada quincena, ¿no? En la medida que se pueda. No digo que se deba hacer así, pero sí sería ideal tener un control externo una vez al mes y otra vez al mes un control que uno mismo fabrica con pares, con laboratorios pares. En el Perú tenemos muchos bancos de sangre que podrían compartir una muestra y crear redes de comparación de materiales de control, que no es otra cosa que muestras de pacientes. Sí se puede hacer. Gracias, Arturo. Nos mencionan también acerca del plan de mantenimiento de los equipos de comodato. La periodicidad, ¿es un plan que lo tiene que elaborar el laboratorio o el proveedor dueño del equipo? Ajá. Bueno, los equipos entregados como dato, que para los otros países se podría entender como equipos en sesión de uso, tienen varios nombres, en cada país tiene su nombre, que no es otra cosa que prestarles el equipo para que lo usen mientras yo te proveo de los reactivos. Evidentemente, otra vez, ¿no? El mantenimiento son de 3 tipos, ¿no? El mantenimiento preventivo, que lo hace el ingeniero y el usuario, el mantenimiento correctivo cuando se malogra, y el mantenimiento predictivo, que es el mantenimiento que uno hace considerando que ya está a punto de que una pieza pues falle, o que conociendo que el usuario de repente ya sabemos que algunos usuarios son muy empeñosos y otros no tanto. Ese usuario no tanto, uno lo visita inopinadamente. Esos son los predictivos. En el caso de los mantenimientos preventivos, lo indica el fabricante. Y está obligatoriamente en el manual, porque si no, no le hubieran dado la calificación para que pueda comercializar su equipo. Eso es una cosa obligatoria. Y hay que ceñirse a lo que dice, ¿no? Si dice usted cada 12 horas detenga el equipo y lave la aguja, la bomba, la lámpara, lo que fuera, usted tiene que hacerlo. Y si el ingeniero tiene que venir cada 3 meses a reemplazar la pieza, tiene que venir cada 3 meses a reemplazar la pieza. Otra vez pasamos por el tema de gestión. Cuando uno hace una compra de un equipo y establece sesión de uso, pues ahí tiene que colocar que cumple estrictamente, ¿sí?, con lo que diga el fabricante, ¿no? Y cuando uno, antes de comprar el equipo, tiene el manual, tiene que entregarle el manual al profesional que está haciendo los procedimientos para que lo revise y le dé su visto bueno. Porque eso va a afectar, evidentemente, el desarrollo de la operatividad del laboratorio. A veces dice, si usted lo tiene que lavar 2 veces al día el equipo, evidentemente eso es un gasto de horas hombre y eso va a afectar el horario. Entonces, tiene que haber mucha comunicación, que esa es una de las cosas que nomás nos está faltando en la gestión de los laboratorios. Orlando Fuertes en el Face nos pregunta, ¿cuándo usar células pantalla y cuándo usar células panel en la identificación de los anticuerpos irregulares? Buena pregunta. Existen varias, como decía, modelos para hacer el uso de estos elementos de control. En todos ellos hablan primero de un primer screening, ¿sí?,
de anticuerpos irregulares, por ejemplo, y dependiendo de que si sale, evidentemente no hay anticuerpos regulares, se procede a la transfusión, y si existen, entonces aparece ahí justamente la disyuntiva. O yo los determino cuáles son, hago un fenotipo, o lo mando a un laboratorio de referencia, porque evidentemente esa unidad o ese hemocomponente no va a ser utilizado, ¿no? O en el caso contrario, que fuera un donante, perdón, un receptor, entonces se tiene que seguir buscando en el primer screening cuál es la unidad que es compatible y se transfunde. Y evidentemente ese suero problema también se puede enviar a un laboratorio de referencia. Entonces ahí es donde funcionan los laboratorios de referencia en muchos países. Y en nuestro caso, pues todo está indicado hacia los laboratorios de inmunohematología de los bancos de sangre tipo 2. Si ese es el caso, convendría adoptar uno de los algoritmos que se está utilizando. Lamentablemente, hacia adentro de Perú todavía no tenemos algo descrito, no está consensuado, y sería discutible utilizar uno u otra metodología. ¿Qué recomendarías en buenas prácticas en los reactivos de control de calidad de inmunohematología? ¿Por qué se dan muchas fallas en cuanto al uso de los reactivos? Okay. Es lo que mencionaba al inicio. Antes de hacer un control interno y externo, lo primero que hay que hacer es buenas prácticas de laboratorio. Dentro de las buenas prácticas de laboratorio, considerando las características del laboratorio de inmunohematología, existe la necesidad de tener buenas prácticas de almacenamiento, eso es algo fundamental. Mucha limpieza, porque eso afecta muchísimo el desempeño de la prueba, y también, bueno, temperatura ambiental cuando no estamos automatizados, ¿no? Entonces, nos falta mucho al respecto de eso, y el que está en control de calidad tiene que batallar mucho antes de implementar los controles internos y externos en las buenas prácticas. Entonces hay una herramienta que es la 5S, que es lo que hablamos hace poco, que tiene que ver mucho, ¿no? ¿Cuál es la base de una buena práctica de laboratorio? Y bueno, ahí está pues que exista disciplina en el manejo de los procedimientos, que exista el orden, limpieza, que exista mucha eficiencia en el uso de los recursos, en no guardar, no usar el laboratorio como un almacén, y también las partes técnicas, ¿no? Que sería pues tener las condiciones tal como nos lo dice el fabricante. Si el fabricante dice 50 centímetros de la pared al equipo, tiene que haber 50 centímetros. Y si dice que es 15 minutos, pues son 15 minutos con un timer, no con mi celular, o no hasta que me acuerde. Si dice 36 grados, punto 5, es 36 grados, punto 5 con un termómetro, más o menos medio grado y cosas similares. Esa disciplina y ese empeño en hacer las cosas casi perfectas, eso le podemos nombrar como buenas prácticas de laboratorio. Son muy disciplinados, lo que nos vuelve confiables, ¿sí? Tiene que ver mucho con eso. En buenas prácticas, con lo básico. Empezar por lo básico. Muy bien, Arturo. Esas son las preguntas que nos han hecho a través del WhatsApp, a través del Facebook y a través de las plataformas del aula virtual de ICL. Muchas gracias por toda tu contribución en este tema tan importante. Sabemos de tu experticia y de la especialidad que tienes en cuanto al control de calidad y referente en América Latina también. Tus palabras finales, Arturo, a todos los participantes que están en este momento siguiéndonos a través del Facebook para los diversos laboratorios de Latinoamérica. Bueno, solamente agradecerles, como siempre, el esfuerzo por seguir capacitándonos. Cuando uno enseña, dos aprenden, y este esfuerzo mutuo de revisar los temas y de escuchar opiniones y modelos, yo lo tengo que felicitar. Estamos un día sábado, ya en horas que deberíamos estar viendo una película con la familia, tal vez descansando, y estamos haciendo el esfuerzo de mejorar. La mejora continua es algo que yo siempre voy a
agradecer de todos los participantes y hacer un llamado, ¿no? Un llamado a los profesionales de salud que trabajan en Banco de Sangre, algunas veces llamados banqueros, ¿no? De manera coloquial. Hay que ir mejorando cada vez más los métodos y los sistemas analíticos en nuestro país, ¿no? Cada uno en su país. Evidentemente estamos haciendo un trasplante, pero con métodos muy, muy precarios, considerando la envergadura de poner un tejido que no es propio del paciente, para que evidentemente con fines de mejorar su salud o de salvarle la vida, pero que efectivamente generan repercusiones posteriores. Tenemos que mejorar mucho los laboratorios de inmunohematología en general y llevarlos hacia un nivel como si fuera un trasplante. A ese nivel tendríamos que llegar a tener la compatibilidad de los tejidos, ¿no? Utilizando HLA, utilizando tecnologías nuevas que nos permitan cada vez ir logrando transfusiones más seguras. Recordar que en el eslogan siempre está que la mejor transfusión es la que no se hace, pero evidentemente las necesidades de sangre a nivel mundial es muy alta. Solo recordar estadísticas terribles en las cuales literalmente la gente muere por falta de sangre. Y eso pues choca mucho con Latinoamérica, en los países, sobre todo en las áreas rurales, en donde todavía estamos muy, muy atrasados con el tema de la inmunohematología. Hay que proponer reducir esa enorme sentido de culpa que tenemos en gastar y apuntar más hacia la calidad y sobre todo a la seguridad de las transfusiones sanguíneas. Y el laboratorio de inmunohematología es el que da la hora en ese caso. Así que muchas gracias, chicos, por estar ahí. Hay que seguir todos aprendiendo y seguir innovando y nada más. Vayan a descansar. Muchas gracias por su insistencia y no sé si tienes algún agregado, Enrique, algún aviso tal vez. Sí, el próximo sábado tenemos un encuentro con la calidad. Un ponente muy importante, que es el doctor Leverton Ortiz, nos va a hablar de cómo implementar justamente lo que decíamos, la estrategia 5S para laboratorio clínico. Así que el próximo sábado a las 7:30 nos encontramos. Que tengan muy buenas noches. Un agradecimiento especial a todos los laboratoristas de Perú, a todos los laboratoristas de América Latina. ICL les agradece su participación. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta buenas noches.